¿Ya? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me toca presentar al doctor Gabriel Vallejos. Para mí es un placer y un agrado presentar a Gabriel en esta instancia de seminario departamental. Gabriel obtuvo su título profesional de bioquímico y su magíster en bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y el doctorado lo hizo en el programa de Biología Molecular Celular y Neurociencias de nuestra facultad. Y me gustaría destacar de Gabriel es que es un estudiante poco común en términos de la diversidad de intereses, digamos, que cultiva y que cultiva en profundidad. Es un hombre de amplios intereses. Yo alguna vez en broma le digo que es como un hombre del Renacimiento, digamos, porque le gustan muchísimas cosas. Y una de las cosas que a la cual Gabriel se ha dedicado con bastante intensidad es la filosofía. Y dentro de su currículum, porque ha sido profesor del curso de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, ha sido profesor adjunto del programa de Magíster en Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Santiago, ha sido coinvestigador de un proyecto Fondesit del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, y en el área filosófica tiene diversos congresos, también tiene congresos en el área científica, ¿ya? Pero tiene importantes congresos internacionales en el área de la filosofía, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Noruega, en Italia, y ha asistido a reuniones de trascendencia internacional, por ejemplo, como la International Society for the Philosophy of Chemistry. También ha dictado numerosas conferencias en Santiago, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, en el INTA. Es miembro de la Sociedad Chilena de Filosofía de las Ciencias. Participó como parte del comité organizador del segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía Científica. Y además de la ciencia y además de la filosofía, le gustan las matemáticas. Tanto así que ha cursado la malla curricular de la licenciatura en matemáticas y tiene, digamos, una formación equivalente a prácticamente la mitad de la carrera. Y esto ha sido muy importante porque esta formación matemática la ha aplicado muy exitosamente a la bioquímica, por ejemplo, durante su tesis de doctorado, generando modelos científicos complejos. Y además, este año se adjudicó un proyecto Fondesit de postdoc que se llama Enfrentando el desafío de mecanismos catalíticos complejos a través de cinética rápida, el caso de la doble fosforilación de hidroximetilpirimidina quinasa y la enzima halófila glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y que es un proyecto muy interesante que además incorpora una metodología que no se usa en Chile, para lo cual Gabriel cuenta además con un colaborador en Argentina. Así que yo creo que habiendo hecho un resumen, no sé qué tan bueno, de todos los intereses de Gabriel, lo dejamos ahora al doctor Vallejos, ¿no es cierto?, que nos presente el seminario. Así que adelante, Gabriel. No Muchas se te gracias por la escucha. presentación, profe. Ahora se me escucha. No le había Ahora sí. puesto el micrófono. Bueno, primero que todo, agradezco al Departamento de Biología por haberme invitado a dar este seminario, una instancia interesante para mí. Y en este caso voy a hablar de filosofía de las ciencias, porque claro, yo, como dijo la profe, por el día soy bioquímico y por la noche soy filósofo. Lamentablemente un poco literal, porque de verdad durante el día uno tiene que estar en el laboratorio, después llega en la noche y ahí me tengo que poner a leer y escribir cosas de filosofía, pero bueno, entretenido. La profe me pidió que hiciera una breve sinopsis de mi postdoc, eso sí, porque me lo gané recientemente, lo adjudiqué este año y va a empezar ahora, coronavirus mediante y todo el tema. Pero básicamente consiste, entre otras cosas, en enfrentarme a ciertos mecanismos catalíticos complejos de enzima. Uno de ellos es cuando existen dos reacciones consecutivas catalizadas por el mismo sitio activo, en este caso una doble fosforilación de hidroximetilpirimidina, que es el modelo que elegí para poder... que esto por un lado me interesa el fenómeno, por otro lado también es una excusa para poder implementar en Chile una técnica nueva, que es la cinética rápida, para la cual no solamente voy a ir a Argentina, sino que también tenemos instrumentos en Chile. Tenemos instrumentos en Chile, de hecho hay un, no sé, un Fondekip que se ganó hace poco,
y hay un equipo de Stop Flow en la Facultad de Ciencias Químicas que todavía no está implementado completamente para hacer enzimología y cosas de ese estilo. Entonces, básicamente esta enzima, porque tiene una doble fosforilación, las cinéticas que nos dan, o sea, las curvas que nos dan de sustrato, no son micaelianas y tienen una forma de cooperatividad negativa. No tenemos idea porque todavía tenemos que hacer modelos para poder entenderlo, y para poder entenderlo bien y hacer los modelos uno tiene que recurrir a este tipo de técnicas, que son técnicas de cinética rápida, que te permiten ver lo que pasa a milisegundos de haber empezado la reacción en condiciones que no son estado estacionario, y bueno, obtener este tipo de gráfico. Espero, no sé, a lo mejor obtenemos otra cosa, todavía no sabemos bien lo que vamos a obtener, pero claro, tenemos las metodologías y cuento con apoyo en Argentina. Y la segunda parte tiene que ver con estudiar cómo afecta la sal a los parámetros cinéticos microscópicos, vale decir, de unión, rapidez de disociación y de catálisis, en el caso de una enzima halófila, que es algo que tampoco se ha estudiado y tampoco hay modelos que nos permitan ver eso. Bueno, habiendo hecho esta sinopsis de mi postdoc, paso ahora a la filosofía. Y bueno, de hecho yo de talla siempre digo que soy más biólogo como filósofo que como bioquímico, porque en bioquímica me dedico a temas que son físico-química, básicamente, de enzimas, ¿sí? Pero en filosofía de la biología me he adentrado más en temas que son bastante más biológicos, de teoría biológica. O sea, básicamente lo que tiene que ver con los factores causales. Eso es lo que he estado trabajando en general, muy en general. Y voy a hablar un poco de eso y de las últimas cosas que he estado haciendo. Pero primero quería partir por algo más general, porque puede, no sé si es el caso, pero puede que haya gente que no sepa muy bien lo que es la filosofía de la ciencia. Y como a mí me sonaba hace varios años ya, podría sonar algo medio estrambótico, que no lo es es algo mucho más cercano a nosotros de lo que podría parecer. Básicamente, diciéndolo en términos muy generales, una disciplina metacientífica, vale decir que estudia la ciencia como objeto de estudio, su objeto de estudio es la ciencia, y que estudia los fundamentos de la ciencia y del conocimiento científico. Y destaco fundamentos porque no necesariamente se entiende de inmediato qué significaría eso, pero hay fundamentos que son epistemológicos, que tienen que ver con el conocimiento, con cómo es que el conocimiento, o sea, cómo es que los científicos conocen lo que sea que conocen, qué significa que algo se conozca, eh, por qué estamos justificados en decir que conocemos algo. También hay fundamentos de tipo ontológicos que tienen que ver con qué es lo que estamos conociendo, o sea, cuál es la estructura del mundo que conocemos, si es un mundo compuesto de, no sé, de materia, no sé si hay leyes naturales, si hay solamente ciertos tipos de factores causales, no sé, cosas de ese estilo, son preguntas ontológicas. También hay fundamentos semánticos, que estos son los que imperaron como parte del estudio de la filosofía de la ciencia durante mucho tiempo, que son fundamentos que tienen que ver con definiciones conceptuales, con cuáles son los conceptos que el científico utiliza para conocer el mundo, en caso de que uno tenga ciertas posiciones, eh, y cómo se estructura el conocimiento. O sea, todo esto que tiene que ver con la estructura lógica de las teorías sería como parte de los fundamentos semánticos. También hay fundamentos que son metodológicos, el famoso método científico, eh, y también todo lo que tiene que ver con las metodologías que implícitamente se aceptan en ciertas áreas de investigación para poder desarrollar el conocimiento. Y también hay muchas otras cosas, por supuesto. Por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con el estudio de los sesgos de la práctica científica, de los valores en ciencia, y cómo esto se relaciona con otros valores de la cultura donde está inserta la ciencia, cosas de ese estilo. Interacciones entre ciencia y otras áreas, como la tecnología, por ejemplo, que hoy día algo voy a hablar de eso, el progreso científico, la objetividad, etc. Bueno, a mí me gusta hacer una analogía que tiene que ver con la bicicleta. Yo no soy muy bueno para la bicicleta, pero aquí yo me imagino que habrá mucha gente que es buena para andar en bicicleta, y me imagino que esa gente que es buena para andar en bicicleta no necesariamente son personas expertas en los fundamentos mecánicos y físicos de cómo funciona la bicicleta y cómo es que andan en bici. O sea, para andar en bici uno no estudia física, uno practica. Bueno, la ciencia no es muy distinto. Para poder hacer ciencia, uno aprende a través de la práctica. Uno aprende a través de la práctica científica a hacer ciencia, a inferir conclusiones, a desarrollar hipótesis y todo ese tipo de cosas. Se aprenden en la práctica. Lo mismo pasa en la ciencia, como digo, como las bicis. Y en este caso, la filosofía de la ciencia vendría a ser a la ciencia
como lo sería un mecánico experto en bicicletas o experto en el ciclismo, a lo que sería el andar en bicicleta. O sea, ningún ciclista tiene que pasar los 2 primeros años de una ingeniería en Buchef para poder entender cómo andar en bici, sino que lo hace en la práctica. Pero si esa persona quisiera entender bien su práctica, bueno, ahí estudiaría un poco de física y diría como, oh, sí, por eso es que cuando yo me encuentro con cierto tipo de obstáculo, muevo la bici de tal forma, mira, esos son los fundamentos. Bueno, eso sería como una analogía para entender qué es la filosofía de la ciencia. Yo voy a hablar de cosas bastante específicas de la biología que tienen que ver con lo que he estado trabajando. Eh, pero lo importante es que los fundamentos de la ciencia están implícitos en la práctica científica. Están en la práctica científica. O sea, son cosas que están ahí. No son cosas que alguien llegue de afuera e imponga, por ejemplo. No son cosas que se inventen, así como aparte de la ciencia. No, están en la ciencia. Existen ahí. Están implícitos. En ese sentido es totalmente falso que los científicos no consideren los aspectos filosóficos de su práctica, porque hoy día hay como mucha mitología que tira a los científicos para abajo, que nos dice que los científicos son sesgados, o que tienen ciertos pecados originales, porque como son científicos responden a no sé qué ideologías o no sé qué cosas. Eso no es así, o sea, los científicos sí consideran los aspectos filosóficos, solo que no lo hacen de forma explícita, lo hacen implícitamente, así como que los ciclistas sí consideran varios aspectos físicos de su práctica, pero de forma implícita y lo han aprendido en la práctica. Entonces el rol de la filosofía es estudiar estos fundamentos que están implícitos en la práctica y hacerlos explícitos. Eso es como lo que haría la filosofía más o menos. Y en ese sentido, toda disciplina científica tiene fundamentos implícitos a ser estudiados, ya sea la biología, la física, cosas en general de la ciencia, la sociología, la economía, etc. Todas esas cosas se estudian en filosofía de la ciencia activamente. Y en ese sentido, acá en filosofía de la ciencia se ha producido una especie de giro hacia la práctica científica en los últimos 30 años más o menos. 30 o... Sí, más o menos. O 40 años, ya ha pasado harto tiempo, pero por mucho tiempo, porque la filosofía de la ciencia es una disciplina más o menos nueva, nace por ahí por los años, a principios del siglo XX, cuando había toda una revolución científica, estaba naciendo la cuántica, estaba naciendo la relatividad, y estaba ocurriendo una revolución en matemáticas, que básicamente se estaba aplicando todo el aparataje lógico y de la teoría de conjuntos para poder fundamentar las matemáticas. Algunos físicos y filósofos dijeron, oiga, hagamos esto mismo con la física, hagamos un aparataje lógico para poder fundamentar la física. Y así nace la filosofía de la ciencia. Y como nace, bueno, centrada de partida en las teorías científicas, en el conocimiento ya acabado, y principalmente sesgada por el estudio de las teorías físicas. O sea, la filosofía de las ciencias por mucho tiempo fue filosofía de las teorías físicas. Y hay quienes dirían que al principio era filosofía del lenguaje de la física, o sea, era una cosa muy específica. Eh, Eso ha cambiado. Se dice que durante los 80 se produce lo que se llama un giro pragmático, o sea que los científicos, o sea, los filósofos ya empiezan no solo a ver el conocimiento ya finalizado, ya establecido de las teorías, del cual reflexionaban lógicamente, ahora cambian su enfoque a entender cómo es que ese conocimiento se produce en la práctica. O sea, qué significan, cómo es que los científicos desarrollan experimentos, cómo es que interaccionan con el mundo, porque los científicos lo que hacen es interaccionar causalmente con el mundo, con un mundo que está ahí, que es material y que tiene ciertas características y que en los laboratorios pasan ciertas cosas que nos permiten generar cierto tipo de conocimiento. Bueno, este giro pragmático se supone que pasa en los 80, pero en verdad había filósofos antiguos que ya habían hecho esto. O sea, desde los 80, principalmente con el trabajo de Nancy Cartwright, por ejemplo, o de Ian Hacking, se empieza a hablar de esto, pero no es que ahí ellos ya hayan inventado esto, es como que redescubren ciertas tradiciones que estaban centradas en la práctica. En ese sentido, la producción del conocimiento pasa a ocupar un lugar central. Ahora, no es que los aspectos teóricos o representacionales de la ciencia ahora no se consideren, también se consideran. De hecho, se han generado metodologías muy sofisticadas para poder entenderlo. Pero bueno, y
hay dos grandes visiones de filosofía de la ciencia que uno podría identificar. Una que sería la visión representacional, que es la que se preocupa de las teorías, del conocimiento ya acabado, de los modelos, que es algo que se estudia muchísimo hoy en día. También está la metafísica científica y otros aspectos. Y la visión performativa. La visión performativa investiga cuál es la naturaleza de esta relación causal que tenemos los científicos y las científicas con el mundo, y cómo se genera conocimiento a partir de esta información. Y yo me voy a situar un poco en esta, que es la que he estado trabajando ahora último, para mostrarles cómo podemos entender la biología a partir de esta visión. Porque en la biología hacemos experimentos, interaccionamos con el mundo, interaccionamos con cosas en el laboratorio. Y a partir de estas generamos conocimiento del mundo, de la naturaleza biológica, de una naturaleza biológica que está fuera del laboratorio, que se comporta de cierta forma, pero sin embargo en los laboratorios nosotros estamos trabajando siempre con cosas altamente artificiales, que son, por ejemplo, sistemas experimentales basados en organismos modelo altamente estandarizados, en proteínas purificadas, en ese tipo de cosas. ¿Cómo generamos conocimiento acerca de este mundo tal cual existe la naturaleza de los sistemas biológicos, tal cual están allá afuera, a partir del laboratorio? Bueno, esto es algo que es interesante de responder, puesto que no es tan fácil la respuesta, no es tan obvia. Pero hay muchas cosas que nosotros damos por obvias que hacemos nosotros, inferencialmente en los laboratorios, para poder entender este mundo, que, bueno, se basan en ciertos fundamentos que deben ser estudiados, y para eso está la filosofía de la biología de la práctica científica. Y voy a partir con una pregunta clásica. Una pregunta clásica porque en esta facultad, me acuerdo que estaba el profesor Titureta, que yo tuve la oportunidad de conocer cuando yo recién llegué al laboratorio. Y yo hablaba mucho con él, y él se declaraba, como muchos que lo conocerán acá, se declaraba reduccionista. Y eso inquietaba a mucha gente. Porque ¿qué significaba? ¿Por qué se estaba declarando reduccionista? Si usualmente reduccionista se usa casi como un insulto, como una cosa mala, es como para hablar de algo feo. Bueno, esa fue una de las cosas que me motivó a estudiar filosofía de la ciencia y meterme en este tema, porque el reduccionismo es una posición filosófica sobre la biología. Y ahí me di cuenta de que hablar de reduccionismo a secas no tiene sentido. Hay muchos tipos de reduccionismo o muchos aspectos que se podrían considerar reductivos y otros que no, y que podrían ir separados o podrían ir juntos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo con que los sistemas biológicos son también sistemas físicos. Nadie dudaría de eso. O sea, si alguien dudase de eso hoy en día, estaría volviendo al siglo XIX o anterior, al vitalismo o a ciertas visiones mágicas o religiosas de la biología, cosas que ya no existen. O sea, las leyes que rigen los sistemas biológicos son leyes físicas. Y eso es lo que se llama reduccionismo ontológico. Todo lo biológico es, en un sentido fuerte, también físico. Y en eso todos los biólogos están de acuerdo, supongo. Ahora, decir eso no es lo mismo que decir que nosotros podamos entender un sistema biológico solamente yendo a sus componentes físicos. Porque esa sería una posición ya epistemológica, de que nosotros podemos conocer lo biológico a partir de lo físico, de sus constituyentes físicos. Eso ya es otro tipo de reduccionismo. Si se fijan bien, son dos posiciones distintas. Pero es necesario tener una posición de reduccionismo ontológico para tener una de reduccionismo epistemológico. Ahora, una cosa es decir ya, todo lo biológico es físico. Podemos conocer lo biológico a partir de lo físico. Y otra cosa muy distinta sería decir que para poder conocer lo biológico es necesario lo físico. Y que esa es la mejor forma de hacerlo. Y eso ya sería una posición de reduccionismo metodológico. A mí me habría encantado conocer estas cosas cuando el profetito aún vivía, para poder decirle, ya profe, pero dentro de este esquema, ¿usted en cuál se sitúa? ¿Qué significa para usted ser reduccionista? Tal vez él habría dicho que las tres, o tal vez él habría dicho que solamente las primeras dos, y que no necesariamente él quería imponerle una visión reduccionista a todos sus colegas. Yo me imagino, por las cosas que hablamos, que esa sería lo que él pensaba, y por las cosas que él ha escrito. Ahora, estas son las posiciones ya filosóficas del reduccionismo, pero dependiendo cómo se exprese el reduccionismo, vamos a tener que hay distintos aspectos o distintas formas de reducir algo. Eh, Porque, por ejemplo, hay un tipo de reduccionismo que es el fundamentalismo, que es el recurrir a niveles de organización más fundamentales.
¿Ya? Hay gente que lo llama de otra forma, yo aquí hablo de reduccionismo, porque que algo sea reduccionista no necesariamente quiere decir que nosotros vamos a recurrir a niveles de organización más fundamentales para reducirlo. Hay otros tipos de reduccionismo, porque también podría ser un intrinsicalismo, que nosotros estamos yendo a aspectos internos del sistema para explicarlo, y no al entorno. Eso también usualmente se entiende por reduccionismo. Entonces, cuando alguien habla de reduccionismo, hay que pensar, está hablando de esto, está hablando de esto otro, porque también puede ser un aislacionismo, que tiene que ver con el estudio de las partes aisladas de los sistemas. Y eso ya me estoy adentrando un poco a lo que pasa usualmente en biología y que suscita tanto conflicto. Por ejemplo, yo estudio proteínas aisladas. ¿Qué me dice eso de los sistemas biológicos? Donde las proteínas no están aisladas, donde las proteínas están en un ambiente totalmente distinto al ambiente en que están en el tubo de ensayo, cosas de ese estilo. Y finalmente están lo que se llaman los monismos. Monismos hay muchos. Por ejemplo, el monismo mente-cerebro, de que la conciencia es equivalente al, no sé, a un conjunto de neuronas organizadas de cierta forma, y que como son tantas neuronas, no sé, por eso es que no entendemos que es equivalente. Bueno, esas teorías están bastante criticadas, pero por ejemplo un monismo podría ser metodológico, y en el términos del reduccionismo, el monismo querría decir seleccionar algunas causas, algunos tipos de causas o algunos tipos de leyes y explicaciones y priorizarlas por sobre otras, o decir que son las únicas. El más famoso de esto es el tristemente célebre o incélebre determinismo genético, que eso es un monismo genético en realidad. O sea, ahí decimos que, no sé, que todo lo que los sistemas biológicos son, está en los genes. Y ahí se hablan de cosas como que la información para todo el desarrollo está contenida en los genes y cosas de ese estilo, que también se reflexiona filosóficamente acerca de, oye, ¿qué querían decir los científicos cuando dijeron eso? Bueno, y cosas de ese estilo. Están los innatismos también, que nosotros, no sé, nuestro desarrollo como persona, esto es un ejemplo, no es el único innatismo posible, se debe solo a factores innatos. Pero también está el sociologismo, que es otro ejemplo de monismo, que se habla de que no, que las personas están totalmente determinadas por la crianza y cosas así. Bueno, yo no voy a hablar mucho de esto, sino que voy a hablar principalmente de los problemas suscitados a partir del aislacionismo, o sea, básicamente del estudio de partes aisladas, y no solo eso, sino que el estudio de cosas completas que son distintas al objeto de estudio final, y cómo eso a veces se confunde con esto. Porque muchas veces se cree, y yo he visto, que se acusa a personas que estudian factores causales tales como los genes, se les acusa de deterministas genéticos, porque están haciendo experimentos donde los genes son la única causa. Pero eso quiere decir de que esas personas crean que en la naturaleza esa sea la única causa. No, ahí vamos a ver. En ese sentido, si yo les pregunto ahora si el reduccionismo siempre es antipluralista, la respuesta es que no. Porque estudiar causa, por ejemplo, genética, ¿implica caer en un determinismo genético? Pues no. Pero se generan confusiones, porque se generan estas confusiones que digo yo. O sea, hay gente que estudia, no sé, hormonas y la influencia de las hormonas en el comportamiento de las personas. Están estudiando el factor causal de las hormonas, o sea, están estudiando ese factor causal, que es la hormona. No están diciendo que todo es reducible a la hormona. Hay muchas confusiones respecto. Sobre todo los estudios que han salido sobre la testosterona y la influencia en varias cosas que tienen que ver con el ser humano. Eh, y no es que el reduccionismo sea limitado, porque muchas veces se habla de que el reduccionismo es una estrategia limitada. Yo quiero dar un poco vuelta a la cosa. Quiero mostrar que en el fondo, el que tengamos que como científicos acudir a estrategias reduccionistas para poder estudiar nuestros objetos de estudio, es una de las tantas limitaciones que la misma ciencia tiene, porque la ciencia misma es súper limitada en muchos sentidos. Y si no fuera limitada, entonces eh, no saldrían todos los años libros y manuales de nuevos procedimientos estadísticos para poder entender los datos y cosas así. Bueno, todas esas cosas surgen porque la ciencia es limitada y hay que diseñar estrategias para poder hacerse cargo de eso, y para poder decir algo tan simple como, este es el mejor modelo que explica mis datos al lado de este otro que no es tan bueno. Bueno, para poder decir eso surgen muchas herramientas y cosas así. Por eso la ciencia es limitada, y el reduccionismo, o el tener que acudir a estrategias reduccionistas de tipo aislacionista, es parte de las limitaciones propias de la ciencia. Ahora, antes de que alguien esté pensando lo siguiente, uno dirá como, no, pero oye, pero ¿qué pasa si uno toma, no sé, esto de las ciencias de la complejidad?
o de biología sistemática, de entender todos los factores causales. Bueno, todas esas cosas descansan en conocimiento ya adquirido previamente mediante técnicas que son de tipo aislacionista o que ellos llamarían de tipo reduccionista, dependen de eso. Y si no dependen, bueno, estos modelos que son de la biología teórica, de sistemas, que tratan de tomar todo así el organismo y las causas emergentes que surgen en los sistemas biológicos, es un enfoque más de muchos otros que pueden haber. Y por sí solo no nos va a permitir entender toda la biología ni todos los sistemas biológicos. Si alguien dijera que por sí solo esos sistemas pueden hacer eso, estaría siendo también reduccionista en otros de los sentidos que yo mostré antes. Bueno, en ese sentido, la biología es una ciencia que está desunida. Es una ciencia muy plural en cuanto a las... Porque por mucho tiempo, de hecho esto ya retrotrayéndonos un poco a la historia de la disciplina de la filosofía de la ciencia, lo que se buscaba era la unidad de la ciencia. De hecho, nació la filosofía de la ciencia con el objetivo de buscar la unidad de toda la ciencia. De partida había que definir lo que era ciencia, lo que no era ciencia, y bueno, hay varias cosas que surgieron y varios problemas. Hoy en día la posición que va ganando es que la ciencia de verdad no tiene por qué ser unida en algún sentido de cualquier forma que uno se le ocurra, sino que hay una desunión, y eso es bueno para la ciencia, que haya muchas perspectivas disponibles. Y la biología en sí misma también está desunida. Hoy en día todavía hay ciertos proyectos unificacionistas en base a ciertos modelos de biología teórica o ciertos modelos de, no sé, ciertas definiciones de vida y cosas de ese estilo. Pero eso no afecta mucho lo que hace, no sé, el biólogo del laboratorio al lado, que hace otra cosa muy distinta al que hace el del lado, y aquí podemos ver en el mismo departamento de biología que hay muchos enfoques demasiado distintos conviviendo en el seno de un mismo departamento. Y todos somos biólogos de alguna manera. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse en lugar de si la biología es una ciencia unificada es ¿hasta qué punto es posible tener como meta la unidad de la biología o si es deseable siquiera? Porque la biología contiene múltiples perspectivas y independiente de las reflexiones que uno haga, independiente de las opiniones que uno tenga, independiente si uno se declara reduccionista, incluso determinista, lo que sea, es pluralista. Uno podría estar aquí diciendo, no, no, todo tiene que estar en términos de genes. Me da lo mismo que la epigenética también se puede explicar en términos de genes. Pero bueno, yo voy a estar opinando eso mientras la biología sigue siendo pluralista y se sigue desarrollando pluralistamente y probablemente no voy a lograr hacer esa unificación. Y yo creo que cualquier unificación o intento de unificación va a hacer que la biología pierda más que gane. Se van a perder perspectivas y al final de la charla vamos a tener mucho más claro eso, de que tiene que ser pluralista, porque si no vamos a tener problemas. Problemas relacionados con sesgos. Todas las perspectivas contienen sesgos. Y bueno, para poder evitarlo, el pluralismo es fundamental. Bueno, un paréntesis. Hoy en día se habla mucho de lo que son los valores en ciencia, que es un tema al que he estado hincándole un poco el diente por ahí. Eh, y una de las formas de garantizar que la ciencia pueda cumplir su rol epistémico en la sociedad es que la ciencia sea a la vez pluralista en cuanto a las visiones que la integran, la gente que trabaja en ella, porque de esa forma vamos a evitar que los sesgos individuales de las personas o de los pequeños grupos queden estampados ya sea en las teorías científicas o en las políticas públicas que se hagan en base a la ciencia. Bueno, pero eso es otro tema. Aquí vamos a hablar de biología. De eso podría hablar en otro momento. Hago una clase de eso en el ramo que me invitan a hacer a la USACH. Espero que, bueno. Entonces, como digo, en biología existen múltiples programas de investigación, cada uno con sus propias metodologías, con sus propias suposiciones, sesgos, metas, preguntas y posibles respuestas. Y en ese sentido tenemos que distinguir dos clases de pluralismo. Por un lado tenemos un pluralismo que podríamos llamar integrativo y por otro lado uno competitivo. Hay quienes creen que el único pluralismo es competitivo, que básicamente cuando hay muchas perspectivas necesariamente van a estar en conflicto, puesto que son perspectivas distintas enfrentando el mismo problema o el mismo sistema. Pero eso no es tan así. Muchas veces es más la integración que la competencia, y la competencia es aparente. Voy a mostrar por qué y cómo. Entonces la integración lo que impera.
Bueno, ¿cómo es lo que pasa? Es que hay distintas perspectivas y, claro, lo que se ocurre en biología, más que competencias entre teorías rivales, lo que ocurre en biología es que hay otro tipo de debates que se llaman de relevancia significativa. Los debates de relevancia significativa básicamente consisten en, esto lo trata muy bien un filósofo de apellido Beatty en un paper, pero básicamente no es preguntarse cuál es la teoría correcta, cuál es la teoría, como lo harían los físicos, ¿no? Que estas son las leyes naturales y no estas. No, sino que es preguntarse cuál teoría es la que describe los aspectos más relevantemente de un fenómeno y en qué proporción de casos. Este tipo de debates son frecuentes en biología. Por ejemplo, son los genes o el ambiente. No es que todo sea reducible a los genes o todo sea reducible al ambiente. Los debates tienen que ver, sobre todo, no sé, en el desarrollo, aquí mucha gente que estudia desarrollo, y la conducta. Los debates tienen que ver con, mira, en este caso, son los genes los que están determinando algo. Y los que defienden las posturas genéticas nos dicen, no, en todos los casos son los genes. Dicen, en una mayor proporción de casos yo veo que los genes son los que están imperando. Pero los que defienden el ambiente dicen lo contrario. Así es un debate de relevancia significativa, no de cuál teoría es la correcta. O los que son, no sé, innatismo versus ambiente, también lo mismo. O en el caso de las proteínas y el alosterismo, selección conformacional versus ajuste inducido. Esto es un debate famoso y que se sigue debatiendo. Y el debate no es sobre cuál teoría es la correcta, porque ambas cosas pueden pasar físico-químicamente, sino que en qué proporción de casos ocurre esto, ocurre lo otro. Ahí tenemos a Koshland versus Monod. Bueno, o también causas dentro de un sistema biológico, causas moleculares versus aspectos que son sistémicos. Entonces, en el fondo, los debates son respecto a cuál perspectiva describe con mayor relevancia los casos que ocurren o las explicaciones que se dan. En ese sentido, que yo les quiero mostrar estas figuras de un paper de Winsat del 74, lo que hay es que cuando nosotros tenemos un sistema biológico, lo podemos decomponer en factores causales de varias formas diferentes. Por ejemplo, si tengo una mosca versus una piedra, evidentemente la mosca es más compleja que la piedra. En este paper, Winsat define muy bien lo que es complejidad. Pero básicamente yo podría decomponer la mosca como, no sé, físico-químicamente. Eso no nos dice mucho de su biología, pero se puede. También lo podría decomponer en términos fisiológicos de los órganos anatómicos, o en tipos celulares, o en, por ejemplo, cuando si estamos viendo esto, la mosca en el tiempo, en su ontogenia, podría decomponerlo en campos de desarrollo, o sea, en estos gradientes que se forman en el huevo para poder ser el desarrollo, o en rutas metabólicas, etcétera, o rutas de transducción de señales y de regulación. Hay varias formas de decomponer causalmente la mosca. Y en ningún caso alguien diría que esta forma es la única posible o esta otra es la única posible. Tal vez alguien diría, no, que esta me explica más, me permite entender más aspectos de cierto fenómeno que le pasa a la mosca. Pero nadie diría que esta es la única posible. O sea, todas estas perspectivas son igual de válidas y nos dan información diferente sobre la misma mosca. Porque el mundo es demasiado complejo para reducirlo a una única perspectiva. Además que perdemos más que ganamos con eso. Y a veces son necesarias distintas perspectivas para poder entender un fenómeno y por eso es que necesitamos aspirar a esa integración de conocimiento. Y aquí les dejo un meme. Para la gente que no sabe de memes, esto es, no sé, es como un cómic que muestra una situación. Acá hay un niño que se ríe y dice, ajaja, que la química y la biología son solamente física aplicada. Y estos otros tipos, que son personas mucho más experimentadas que él, por eso es que el niño lo ponen como un cabro más flaco y estos son gente musculosa, es como una analogía. Le dicen, oye, te tengo que detener ahí, ¿por qué no? Y ahí le dan lecciones de que no, que esa posición reduccionista no es una posición que sea la que ocurre en la práctica científica. No me acuerdo dónde encontré este meme, pero está muy bueno. Y claro, esto es válido también para otros tipos de reduccionismo, porque por ejemplo, también hay gente que querrá reducir toda la biología a ciertos modelos de la biología teórica, por ejemplo.
o de la biología de sistemas, eso pasa también. Es un tipo de reduccionismo que no es fundamentalista porque no se recurre a niveles bajos de organización, sino que tal vez niveles incluso más altos. En ese sentido no es un fundamentalismo. Tampoco es un intrinsicalismo necesariamente, tampoco es un aislacionismo, pero sí es un tipo de reduccionismo. Está planteando un monismo de la biología teórica. Si es que eso ocurriese, no estoy diciendo que ocurra. Pero si ocurriese, también sería un tipo de reduccionismo, solamente que no fundamentalista, no intrinsicalista y no aislacionista. O también los que pretenden reducir todo lo que es el humano a factores sociales. No es que los factores sociales sean los únicos, tampoco es que los factores innatos sean los únicos. Hay toda una comunicación entre factores. Bueno, eso tiene que ver con el reduccionismo y ahora voy a pasar a la práctica científica directamente, a entender cómo se produce el conocimiento biológico en este esquema que yo les he mostrado. ¿Cómo se efectúa este proceso de aislamiento causal? Porque hay un proceso de aislamiento causal que se produce. O sea, básicamente nosotros estamos tratando de seleccionar ciertas causas, estudiarlas a fondo, y en base a eso nosotros decidimos qué tipo de sistemas experimentales vamos a usar, y ese tipo de cosas. Eso es lo que voy a estar mostrando ahora. ¿Cómo se puede integrar el conocimiento adquirido mediante aislamiento causal desde distintas perspectivas? O sea, como les mostraba en la mosca y en ese esquema, el conocimiento a partir del metabólico, o sea, del metabolismo, a partir de, no sé, la fisicoquímica, la fisiología, etc. En muchos problemas filosóficos acerca de la producción de conocimiento tienen que ver con estas dos preguntas. Yo voy a atender algunos de ellos. Y para eso, les dejo acá algunas preguntas que pasan en el día a día. O sea, estas son preguntas que uno puede incluso encontrarse gente discutiéndolas en los pasillos de una facultad de ciencias como la nuestra. Por ejemplo, que esta es la que nos preguntan a nosotros del laboratorio de bioquímica, ¿cómo podemos saber, o sea, qué podemos saber acerca de los sistemas biológicos tal cual ocurren en la naturaleza? Estudiando proteínas purificadas. Y ahí nos dicen, o sea, la proteína purificada está en un buffer, está diluida, está sola, cortaste todas las interacciones causales. ¿Qué puedes conocer acerca del sistema biológico? ¿Qué te dice del sistema biológico ese sistema químico artificial que tú estás usando en tu laboratorio? Más general, alguien podría llegar y decir, ¿qué podemos conocer acerca de organismos enteros estudiando cultivos celulares, estudiando cualquier tipo de sistema in vitro? Los cultivos celulares son son células que no son naturales, o sea, están ahí hechas para que duren mucho, para que se reproduzcan, para poder usarlas en un laboratorio, o sea, son artificiales. ¿Qué podemos aprender de organismos usando eso? Lo otro, ¿cómo accedemos a los mecanismos de los sistemas biológicos estudiando solamente los sistemas complejos enteros, sin hacer ningún tipo de aislamiento? Porque alguien dirá como, ah, bueno, entonces estudiamos organismos completos, hagamos investigación más holista o no sé qué, pero ¿cómo podemos acceder a los mecanismos que ocurren adentro de eso? Lo otro también una pregunta, ¿cómo podemos conocer en general los sistemas biológicos tal cual se dan en la naturaleza, estudiando sistemas que están altamente estandarizados y seleccionados para funcionar en un laboratorio? Por ejemplo, hay varios libros que se han escrito ahora último sobre organismos modelos de diversos tipos. Hay uno muy bueno, del 94, que se llama Lords of Flight, Señor de la Mosca, que se dedica a Morgan, que es uno de los que desarrolló la genética, y ahí muestra cómo de verdad Morgan lo que hizo fue tener que primero aislar cepas puras de mosca para que éstas se comportaran de la forma que pudieran ayudarlo a él desarrollar su teoría. O sea, ¿qué podemos aprender de eso? O sea, básicamente estamos dejando eso de dejar todo un conjunto de causas en el fondo y quedarnos con unas cuantas y generar herramientas para ello. O sea, generar organismos modelo para ello, cultivos celulares para ello. Bueno, ¿qué nos dice eso de la naturaleza? Y esta última, más provocativa aún, ¿qué podemos aprender del organismo humano estudiando ratas u otros organismos modelos? O, yo me acuerdo cuando estaba en bioquímica, había gente muy pesada, no voy a decir que fui yo para que no conozcan mi pasado oscuro de intolerancia o de antipluralismo, pero ¿por qué no podemos decir simplemente que varios profesores que estudian temas biomédicos en realidad, en la práctica, son veterinarios?
Me acuerdo que habíamos algunos extremistas de las proteínas, decíamos, pero acá es pura veterinaria. Bueno, ahora yo no pienso así por si acaso, estaba totalmente equivocado cuando chico. Pero alguien de mala y con muy malas intenciones podría preguntar eso. Oye, acá trabajan con rata y el laboratorio se llama de biomedicina, de farmacología. ¿Por qué no decimos que es un laboratorio de bioveterinaria nomás? Bueno, eso tiene que ver con el problema que voy a hablar un rato más, que es el de la extrapolación. ¿Cómo podemos extrapolar a partir de organismos modelos lo que ocurre en otros organismos, ya sea el mismo organismo en la naturaleza o el humano, o la fisiología en general? Ahora la pregunta que uno podría hacerse a partir de las preguntas que yo mostré anteriormente es ¿por qué en la biología debemos acudir a sistemas experimentales artificiales? ¿Alguien tiene preguntas o se le prendió el micrófono a alguien? Bueno, ¿por qué en biología debemos acudir a sistemas experimentales artificiales? ¿Por qué no mejor vamos a estudiar directamente los sistemas tal cual se dan en la naturaleza? Es una buena pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la respuesta corta es que es imposible. ¿Qué significaría? ¿Qué sentido? A ver, veamos, tratemos de imaginarnos. ¿Qué significaría eso de ir a la naturaleza a estudiar los sistemas tal cual se dan en ella? De partida, cuando uno ya interviene en ellos, ya no son los sistemas tal cual están en la naturaleza. Uno saca de la naturaleza, no sé, una muestra, la muele, o no sé, o le hace unos estudios, y ahí ya está generando sistemas in vitro para poder hacerlo. Entonces, en el fondo, bueno, nosotros decimos, entonces intervengamos lo menos posible. Pero bueno, si intervenimos lo menos posible, no podemos aislar ciertas causas y no podemos conocer exactamente cuáles son los factores que están interviniendo. O el conocimiento que vamos a poder obtener es limitado. No sé, tendría que cambiar demasiado la biología para que podamos tener conocimiento de ese estilo. No digo que no existan estudios observacionales que se puedan hacer, pero por sí solos, esos estudios observacionales no nos dicen mucho, así como no nos dice mucho ninguna perspectiva por sí sola. Es importante eso. O lo otro que alguien podría decir es, bueno, ya mira, tú trabajáis con proteínas purificadas in vitro. Desidealicemos el sistema. No sé, metámosle, no sé, algo para que haya molecular crowding. No, pero molecular crowding, no es así el molecular crowding de la célula. Ya, metámosle más proteína. No, hasta que, en el fondo, habría dos opciones. O seguir con sistemas in vitro, por más complejos que sean, o perder todo esto de poder aislar causas, de poder entender las cosas de forma más de grano fino, que nosotros podamos controlar cuáles son los factores que estamos haciendo, o sea, interviniendo en este sistema. O lo otro, que ya no es in vitro, sino que sería el mismo organismo y con todas las limitaciones que esto tiene. Pero bueno, para poder conocer un sistema necesitamos recurrir a estudios controlados, sistemáticos, estables y replicables, que además nos den conocimiento confiable. Y yo no elegí estas palabras por casualidad, o sea, todo esto que tiene que ver con el control, con la sistematicidad, con la estabilidad del conocimiento o de los sistemas, y con la confiabilidad del conocimiento producido son cosas que se estudian en filosofía. No voy a entrar en detalle acá, pero existe. Entonces, para eso necesitamos hacer lo que he venido diciendo, aislar factores causales. O sea, en ciencia, el aislamiento de factores causales es fundamental para poder obtener conocimiento. Es fundamental. ¿Qué es el aislamiento causal? Bueno, es lo que suena. No voy a entrar aquí en detalles porque en filosofía hay mucha teoría respecto a lo que son los factores causales, a lo que es el aislamiento causal y a lo que es la causalidad en general. Si a alguien le interesase eso, podría comunicarse conmigo después, yo le puedo pasar mucha bibliografía al respecto, pero básicamente un aislamiento causal es separar una causa del trasfondo. O sea, yo tengo un sistema lleno de causas, lleno de factores causales, y para poder hacer aislamiento causal yo tengo que dejar en el fondo algunos de estos factores y quedarme con unos que son los que yo voy a considerar relevantes en este sistema, y esos son los que voy a aislar causalmente. Y esto no es solamente conceptual, esto se hace materialmente en el laboratorio. Los sistemas experimentales que hemos estado desarrollando como comunidad científica por tantos años se han desarrollado para eso. Ahora, ¿cuáles causas seleccionaremos? ¿Cuáles se dejan como trasfondo? Bueno, eso dependerá de la perspectiva que se utilice. Si yo estoy estudiando los factores causales genéticos, entonces voy a dejar en el trasfondo los factores causales no genéticos. Si estoy en biología celular, todo lo que es citoplasmático, todo lo que tiene que ver con, no sé, con fuerzas que le pasan a la célula, mecánicas me refiero, lo dejo de trasfondo, lo randomizo de alguna manera. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
¿Cómo se aísla un factor causal? Como dije, mediante el control de una pequeña porción de la realidad. Qué poético, pero es así, o sea, nosotros controlamos una pequeña porción de la realidad en un laboratorio, mediante toda la tecnología disponible y de los sistemas experimentales. Ahora, no solamente, hay dos cosas que voy a decir. Una, que no solamente en un laboratorio, también puede ser mediante la utilización de modelos. Por ejemplo, quienes trabajan en plegamiento de proteínas y hacen modelos computacionales. Hay modelos simplificados que yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis de pregrado que trabajaba en plegamiento que estaba muy de moda esto, que eran modelos simplificados que solamente consideraban la topología de la proteína para poder plegarla. Y yo decía, oye, pero ¿cómo así esto? Y bueno, básicamente es un aislamiento causal teórico. Estamos considerando solamente el factor causal topológico y entendiendo cómo ese factor causal juega su rol causal dentro del plegamiento de proteínas. Eso puede ser con modelos. La gente que hace modelos del metabolismo, estos que sacan estas matrices de estequiométricas gigantescas, bueno, ahí estamos aislando el factor causal estequiométrico del metabolismo, o otros tipos de factores causales que tienen que ver con las velocidades de reacción o con la regulación. También esto se puede hacer mediante la obtención de ciertos tipos de datos, por ejemplo, cuando se hace una encuesta en sociología. Se hace controladamente para que otros factores causales queden de trasfondo. Y por eso es que tiene que haber una diversificación de los entrevistados, cosas de ese estilo. Cuando se va al campo a tomar datos en ecología también. Ese tipo de cosas. Y lo otro que quiero decir es que acá yo uso la palabra control. Y yo he visto que hay mucha gente que le tiene miedo a esta palabra control y que, porque claro, hay muchas perspectivas filosóficas sobre la sociedad y la ciencia que habla mucho del control y de que la ciencia quiere controlar los cuerpos y no sé qué cosa más. Acá no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que pasa en los laboratorios. Estoy hablando de que en los laboratorios se toma el control de ciertos aspectos de la realidad muy pequeños que son estos experimentos, que es lo que nosotros hacemos. Decir eso no implica que la ciencia tenga que controlarlo todo a su alrededor o controlar la sociedad, la cultura y no sé qué. Eso es otro tema, yo no voy a hablar de eso y no estoy de acuerdo con que la ciencia deba controlar esas cosas. La interacción de ciencia con sociedad es mucho más compleja que decir, no, que controla todo eso o que debería controlar todo, eso no existe. Estoy hablando del control causal de un sistema experimental o de un sistema controlado, valga la redundancia. Eso. Y por supuesto que también la naturaleza del factor causal es importante, o sea que si el factor causal tiene que ver con, no sé, la elasticidad del ADN, probablemente voy a necesitar una tecnología de moléculas individuales, no cualquier otra. Entonces, ese factor, la naturaleza del factor causal usualmente también es necesaria entenderla para poder saber qué metodologías de aislamiento causal vamos a usar. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro que decía que básicamente la tecnología viene antes de este tipo de cosas. O sea, básicamente la tecnología disponible determina en gran medida qué tipo de preguntas nos podemos hacer porque determina qué tipo de causas podemos aislar. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, distintos programas de investigación que surjan en biología manejarán perspectivas diferentes y por lo tanto aislarán tipos de causas diferentes. Por ejemplo, el estudiar el rol causal de una hormona en el comportamiento, estudiar el rol causal de un factor ambiental en el crecimiento. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, queremos investigar el crecimiento de ciertos organismos que crecen en mucha altura, donde hay poco oxígeno. Bueno, eso es un factor ambiental y queremos ver cómo ese factor causal determina ciertas cosas. Para eso nosotros controlamos, puede ser teóricamente o el tipo de datos y estudios que hagamos, vamos a controlar los otros factores causales. Pero bueno, como dije, hay un malentendido frecuente, que es el creer que por estudiar ciertos factores causales, por ejemplo genes, y lo digo por ejemplo genes porque ese es uno de los que suscitan más malos entendidos, un programa de investigación considera que estos son los únicos factores causales relevantes y deben descartarse otros. Vale decir que es antipluralista. El hacer aislamiento causal es algo que todos hacemos. Más igual aislando causas. Por más que hagamos cosas de ciencias de la complejidad, igual estamos haciendo proteínas. Esa es una cosa. Otra cosa distinta es que yo diga y asegure de que todos los otros científicos deberían reducir sus objetos de estudio a los factores causales que yo estudio.
Eso es otra cosa. Y eso no es algo deseable. Voy a explicar por qué después. Y es algo que no ocurre. Por más que haya gente que sí opine así, es algo que no está ocurriendo y no va a ocurrir. ¿Cómo se produce el conocimiento biológico entonces? ¿Cómo se efectúa este proceso? Esta diapo ya la había mostrado, pero no importa. ¿Cómo se efectúa este proceso? Bueno, a través, como dije, de sistemas experimentales. En biología experimental, el aislamiento causal se produce a través de la manipulación de sistemas experimentales. Sistema experimental, interesantemente, es algo que los biólogos usamos siempre. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía, que por alguna razón los filósofos empezaron a considerar los sistemas experimentales como objetos de estudio filosófico bastante tarde. De hecho, en el 96 recién salió el primer libro donde yo veo que tratan los sistemas experimentales como un objeto de estudio propiamente tal, que es el libro de Hans de Reinberger, que se llama, que se trata de la historia de la síntesis de proteínas, usando extractos crudos para eso, y cómo se descubrió el código genético y esas cosas. Pero bueno, es otro tema. Pero básicamente un sistema experimental son sistemas de manipulación consistentes en un conjunto de materiales químicos o biológicos, o biológicos, instrumentos de medición, también tienen procedimientos, o sea, hay protocolos de cómo utilizarlo, hay habilidades que se tienen que aprender para utilizarlo, y que son utilizados para producir fenómenos estables y replicables en laboratorio. En algún sentido son una unidad mínima funcional de investigación en biología experimental. O sea, si nosotros vamos a ver cómo podemos definir las distintas perspectivas o distintos programas de investigación que ocurren en la Facultad de Ciencia, específicamente en el laboratorio de, o sea, perdón, en el departamento de biología, probablemente vamos a terminar clasificando distintas familias de sistemas experimentales utilizadas por distintos grupos, probablemente. Es importante que todos los sistemas experimentales en algún sentido son artificiales. Porque si no estoy usando ratas, bueno, esas son ratas que han sido seleccionadas y estandarizadas para trabajar en el laboratorio. Probablemente si yo voy a buscar ratas a la calle, a la alcantarilla o al campo, van a haber muchos factores que no van a estar controlados y no va a servirme ese estudio. Por eso yo me acuerdo una vez que había una discusión, porque estas cosas se discuten mucho en las salas de clases, se discuten mucho en las salas de clases, en los pasillos, en los laboratorios, en los seminarios, y hay gente que termina peleándose por esto. Pero yo me acuerdo una vez que discutían que, hoy sí, pues la gente que estudia ranas y desarrollo de ranas, oye, las ranas las tienen ahí en agua súper limpia, la tienen en condiciones estériles, entonces esta gente no está estudiando las ranas, está estudiando unas ranas artificiales que están hechas para usarse en el laboratorio. Bueno, yo preguntaría de vuelta, ¿qué cosa que se estudia en un laboratorio no es algo que esté de alguna manera estandarizado para ser usado en un laboratorio? La estandarización es una condición necesaria para poder hacer estudios de laboratorio. Alguien podría decir, bueno, ensuciemos estas ranas, tirémosle, no sé, algo que tal vez se asemeje a los contaminantes que se encuentran en la naturaleza. Estamos perdiendo manejo causal, o lo vamos a tener que hacer de forma controlada, y al final vamos a hacer, esas son las dos opciones, o perdemos manejo causal, que no es lo que queremos, o lo vamos a hacer de forma controlada y vamos a seguir con la artificialidad. O sea, en el sentido, los sistemas experimentales son artificiales. Pero los sistemas experimentales obtenemos cosas tan maravillosas como esto. Obtenemos patrones de difracción, obtenemos cosas como, esto creo que lo saqué de papers que me dieron que me dieron a leer en el troncal del doctorado. Pero básicamente obtenemos cosas que nos permiten obtener fenómenos estables, resultados confiables y replicables, como esto. Microscopía, aquí tengo esto que es la distribución, si no me equivoco, del calcio intracelular en el tiempo, o este tipo de cosas que son los Western blot que tanto se usan y que tanta polémica causan a veces, que se usan en biología celular, etc. Entonces, como yo les dije, y he venido insistiendo, si no fuera por el aislamiento causal realizado a través de sistemas artificiales, sería imposible cualquier intento de obtención de conocimiento confiable y reproducible sobre mecanismos biológicos. Y solo a través del control de esta pequeña parte de la realidad o de la naturaleza podemos acceder a conocer algún factor causal, describirlo, modelarlo, entenderlo. Bueno, eso dependerá del programa de investigación donde esté inserto. Pero entonces surge la pregunta,
O sea, hasta ahora yo estoy diciendo que hago aislamiento causal en un laboratorio, genero sistemas experimentales artificiales, aíslo una causa, y esa causa de alguna u otra manera es real o pertenece a esa porción de naturaleza que yo aislé en el laboratorio. El problema es, bueno, ¿cómo ahora sé lo que ocurre realmente en la naturaleza? ¿Cómo extrapolo desde lo que hago en el laboratorio a lo que ocurre en la naturaleza? Y ahí viene la pregunta como la que hice al principio. ¿Qué puedo saber de un organismo completo estudiando proteínas in vitro? ¿Qué puedo saber del ser humano estudiando ratas? Cosas de ese estilo. Bueno, eso se conoce como el problema de la extrapolación, del tubo de ensayo a la célula. Y fíjense que esto también es un sistema experimental, o sea, también nos podríamos preguntar qué podemos conocer acerca de la naturaleza estudiando estas células que están totalmente artificializadas con proteínas fluorescentes verdes insertadas mediante manipulación genética y cosas así. ¿Conocemos sobre la naturaleza? Obvio, pero ¿cómo? Bueno, esa es la pregunta que uno se puede hacer. A partir de cultivos celulares, ¿qué podemos conocer acerca de los órganos tal cual existen dentro del organismo, o del organismo completo, o de ratas a personas, o de in vitro, de las cosas in vitro, al ser humano como tal? Cosas de ese estilo son el problema de la extrapolación, que es un problema ubicuo en biología experimental. Y alguien podría decir que es ubicuo en toda la ciencia. Toda la ciencia estudia en laboratorio fenómenos artificiales y luego cómo hacemos para poder verlos en no sé, en la naturaleza. ¿Cómo podemos hacer para entender la naturaleza a partir del laboratorio? Es un problema fundamental de la filosofía de la ciencia, de la práctica científica, que es la que yo les dije que surgió a partir de los 80. Respecto a organismos modelo no voy a hablar mucho, por un sencillo razón, porque habría que meterse en muchos otros temas y porque es un tema muy estudiado. O sea, si ustedes van a la literatura van a encontrar que está lleno de libros, acá les muestro algunos de los más importantes, está lleno de papers y cosas así. Los autores más importantes son precisamente los que han escrito los libros más importantes. Este, por ejemplo, es muy interesante porque habla de cómo se utilizan como herramientas los organismos modelos de distintos tipos, cómo se estandarizaron. Es un medio histórico el libro, es muy bueno. Este otro es el primero que plantea dudas epistemológicas sobre el uso de animales en experimentación. Y para eso desarrollan todo un aparato filosófico súper interesante en términos de similitud de mecanismos y cosas de ese estilo. Este autor, Daniel Steele, como que un poco les responde a ellos y genera un aparato, o sea, y utiliza los aparatos filosóficos de la época, o sea, ya estamos hablando 10 años después, para poder generar una especie de big picture o de marco general de cómo entender la extrapolación entre organismos modelos. Bueno, y este libro salió a finales del año pasado. Rachel Ankeny y Sabina Leonelli son dos filósofas de la ciencia muy importantes que ahora trabajan precisamente en eso. Pero bueno, se los recomiendo ahí si a alguien le interesa ahondar en el tema, porque usualmente todos estos libros tienen que ver con eso. ¿Cómo comparamos los mecanismos que ocurren dentro de una rata con los mecanismos que ocurren en el humano? Y surgen preguntas como, bueno, claro, para poder saber qué podemos extrapolar tenemos que saber primero que los mecanismos son similares, pero para eso hay que saber suficiente sobre los mecanismos. Y si ya sabemos suficiente, ¿para qué querríamos extrapolar? Y ahí surgen todos esos debates y cosas así. No voy a ahondar en eso, pero eso da para otra charla entera, pero bueno, nosotros, con Mauricio Espósito en el Fondesit que estábamos metidos, generamos un texto que en realidad es una synoptic overview sobre cómo sería esto de la biología, de la generación de conocimiento biológico a partir de lo que ocurre en los laboratorios. Y de un punto de vista performativo, o sea, de un punto de vista donde se considera seriamente la interacción causal que tienen los científicos y las científicas con sus objetos de estudio en el laboratorio, o sea, el aislamiento de causa. Aquí no hablamos de aislamiento causal propiamente tal, porque eso es algo que eso es algo que he empezado a hablar ahora último, pero acá hablamos principalmente de cosas experimentales. Entonces generamos un esquema general en donde uno tiene ciertas teorías biológicas, a lo que habría que sumar ciertas presuposiciones, y que eso nos determina qué tipo de sistemas experimentales, o sea, eso nos determina las perspectivas que nosotros enfocamos para poder generar sistemas experimentales, los cuales tienen que estandarizarse, y a partir de muchos sistemas experimentales altamente estandarizados, nosotros generamos conocimiento a partir de los objetos epistémicos. Eso podría ser cualquier cosa, podría ser una célula, una proteína, podría ser genes, podría ser... Eso depende del área de investigación, pero usualmente desde muchas perspectivas distintas, desde muchos sistemas experimentales distintos, aislamos conocimiento acerca de un objeto y cuando tenemos el conocimiento de ese objeto bastante acabado ya, bastante conocido,
cuando ya es robusto, nosotros lo extrapolamos al funcionamiento de la naturaleza generando teorías integrativas provenientes de muchos procesos de aislamiento causal y de experimentación de otros lados. Entonces, el conocimiento estable y confiable acerca de factores causales obtenidos mediante múltiples procesos de aislamiento causal puede ser insertado en marcos teóricos más grandes, que es lo que se hace. Entonces, eso que yo estoy haciendo en el laboratorio, estudiando esa enzima y estudiando ese tipo de regulación, bueno, yo lo inserto en el conocimiento teórico que se tiene acerca de el metabolismo de las arqueas, que se está construyendo ese conocimiento, siempre está en constante construcción. Y para eso recurro a otros investigadores, otros resultados que han tenido, donde se han aislado otras causas, y yo genero una teoría bastante integrada de todo esto, y después la someto a prueba con otros sistemas experimentales, o otra gente lo va a someter, y así, bueno, es un proceso de iteración. Entonces, cuando un factor causal ha sido aislado mediante múltiples metodologías de aislamiento causal, se considera que es una propiedad robusta del sistema, que no es algo que emerge como un artefacto, sino que es algo robusto, que está ahí de alguna manera. Cuando la propiedad aparece en múltiples sistemas experimentales y es causada de muchas formas, bueno, el costo de dudar de ella, o sea, pensémoslo así, ya, bueno, imaginémonos que yo quiero dudar de esa propiedad que aparece en tantas cosas, el costo es muy grande, tendría que dudar de muchas prácticas, de muchas teorías, y esas teorías de las que estoy dudando probablemente se han usado para generar sistemas experimentales, se han usado para generar perspectivas nuevas en biología, etc. Entonces, considerando muchas propiedades robustas de diversos tipos, es posible generar teorías y modelos de cómo sería el comportamiento de los sistemas tal cual se dan en la naturaleza. Y acá les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo muy simple de propiedad robusta. La carga eléctrica del ADN. Hoy en día, ¿quién dudaría que el ADN tiene una carga negativa, al menos en condiciones fisiológicas? Tal vez podríamos dudar de, no sé, de los valores de su elasticidad, porque eso es algo no tan robusto que se obtiene con metodologías muy confiables, pero con pocas metodologías. En cambio, la carga eléctrica, acá les muestro algunos ejemplos. Si hago una electroforesis, estoy utilizando ese factor causal aisladamente para poder manipular el ADN. O sea, el ADN lo puse acá, en este gel, y lo separé, estos fragmentos, que no sé lo que serán, utilizando la carga eléctrica negativa. Ahora, acá hay otros factores causales aislados también, por ejemplo, la interacción del ADN con la tinción que yo le puse. El tamaño de cada una de estas cosas también son factores causales. Pero bueno, acá estoy hablando de la carga eléctrica negativa. Por otro lado, si yo hago una microscopía de fuerza atómica, tengo que considerar la carga negativa para poder fijar el ADN arriba de la superficie donde lo voy a tener que fijar para poder hacer esta microscopía, para poder hacer el barrido con el microscopio de fuerza atómica. De hecho, mire, fíjense bien que acá también puedo ver la circularidad de forma independiente de las presuposiciones que tenga acerca de su forma. Eso es otro tema. También puedo acá tener una noción del tamaño. Acá también puedo ver el tamaño, pero lo importante es que la carga negativa también lo use acá, para manipularlo. Y acá tengo otra cosa donde se usa la carga negativa. Imaginémonos que este plasmidio le confiere resistencia antibiótico a bacterias. Entonces yo utilizo la carga negativa para, por electroporación, insertarlo adentro de la bacteria y luego hacer un antibiograma y descubrir que tiene resistencia a este y a este otro antibiótico, que es la resistencia que que le confiere el plasmidio. Utilicé la carga negativa también para insertarlo dentro para transformar las bacterias. Entonces, en ese sentido, acá yo le estoy mostrando 3 ejemplos, pero uno podría encontrar muchos ejemplos más, tanto de teorización respecto al ADN, respecto a su rol en algún sistema biológico, o respecto a su utilización en otros sistemas experimentales. Pero dudar de esta propiedad traería el costo de dudar de todo eso. O sea, básicamente es una propiedad que está tan anclada en diversas teorías que es difícil dudar de ella. Y esa es la forma que se utiliza para integrar conocimiento. O sea, a partir de propiedades robustas yo genero teorías y esas teorías me permiten generar más manipulación y aislamiento causal y así sucesivamente. Bueno, es un poco lo que quería mostrarles respecto a eso de aislamiento causal, pero bueno, surgen preguntas filosóficas que uno podría estudiar respecto a lo que he dicho acá. Una es algo que yo deslicé un poco antes, que es el rol de la tecnología. Porque el aislamiento causal depende en gran medida de la tecnología que tengamos disponible. O sea,
probablemente preguntas tales como ¿qué elasticidad tiene el ADN? Eran cosas que no se preguntaban mucho antes porque no había tecnología para poder medir esas cosas. Un ejemplo. O preguntas sobre el desplegamiento mecánico de proteínas. O sea, ahora se puede porque hay moléculas individuales. Entonces la tecnología disponible determina qué tipo de preguntas podemos hacernos y cómo responderlas. Esto en general en todas las ciencias, si se fijen bien. Mira, un ejemplo muy claro, esto es algo histórico, un paréntesis. Durante el siglo XIX se discutía si existían o no los átomos. Y quienes estaban ganando la batalla conceptual respecto a esto eran los que estaban en contra de la existencia de los átomos. Al principio del siglo XX se realizaron unos experimentos donde todo se cambió y ganó el átomo. Y ahora, bueno, ahora nadie dudaría de la existencia de los átomos. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, surgió tecnología nueva que permitió generar fenómenos nuevos para los cuales la mejor teoría, o para los cuales no había una teoría mejor que los describiera, sino era aceptando la existencia de átomos, que tenían que ver con el movimiento browniano y esas cosas. O por ejemplo, la misma teoría cuántica no habría surgido si no es porque surgió cierta tecnología, o si no es porque cierta tecnología que hubo disponible en el momento permitió generar ciertos fenómenos o hechos científicos para los cuales tuvo que surgir todo un aparato teórico para describirlo. O sea, la teoría, la tecnología coevoluciona con la ciencia. No es que primero esté la ciencia básica y después la tecnología. La tecnología genera las condiciones para que surja la ciencia básica también. Eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Porque muchos procesos de aislamiento causal que hoy día tenemos, hace algunos años eran impensables, como los que les digo de las moléculas individuales, que es el ejemplo que he usado tanto. Eh, Uno podría considerar varios otros que son más recientes, o incluso podríamos estar atentos a cómo surgen de repente nuevos métodos de aislamiento causal, producto de la aparición de alguna tecnología nueva. Cosas que a lo mejor hoy día ni pensamos preguntarnos, en un futuro se van a estar preguntando gente que esté estudiando estas cosas. Entonces, básicamente, la tecnología lo que hace es abrir la posibilidad de nuevos dominios de datos para los cuales las teorías tienen que adaptarse, o surgir teorías nuevas. Eh, Otra pregunta filosófica que surge a partir de lo que he dicho tiene que ver con los sesgos. Los sesgos científicos son un aspecto de la ciencia que se estudia mucho hoy en día en filosofía de la ciencia. Entonces uno se podrá preguntar, bueno, teniendo en cuenta lo que yo dije, que para poder estudiar ciertos aspectos causales o aspectos de los fenómenos es necesario aislar causas. Sí, Víctor me dice que ya, bueno, esto es la penúltima diapo, así que... Pero bueno, están los sesgos. Y los sesgos se generan precisamente, porque si yo estoy aislando cierto tipo de causa, utilizando cierto sistema experimental, evidentemente eso va a sesgar qué tipo de teorías puedo generar acerca de los sistemas biológicos. Por supuesto que se generan sesgos. Y ahí es donde surge el tema del pluralismo. Es importante tener un pluralismo porque si yo restringiera a cierto tipo de causas, o cierto tipo de modelos, o cierto tipo de perspectivas toda la biología, generaría una biología altamente sesgada. Nosotros no podemos saber de aquí al futuro qué nos va a deparar el progreso científico. Entonces, lo importante es que estén surgiendo continuamente perspectivas nuevas. Porque la elección de un marco de trabajo determinado por una familia de sistemas experimentales, obvio que generará sesgos. Entonces, lo importante, y por eso es relevante, la existencia de múltiples perspectivas, múltiples programas de investigación, y que sean muchos tipos de causas los que se estén aislando e investigando. Bueno, eso es el pluralismo, básicamente. Ahora, el pluralismo, más que un llamado a buscarlo, es un llamado a aceptarlo porque está ahí. La biología es pluralista, querámoslo o no, y hay que hacerse cargo de eso. Y básicamente es bueno que sea así, es bueno que la biología tenga perspectivas diversas, que esté desunida, que esté desunificada, que eso no significa que estamos todos peleados, no, significa que estamos explorando distintas perspectivas, o sea, mediante distintas perspectivas, la realidad biológica, esta naturaleza biológica que es algo tan efusivo, tan que no sabemos dónde está porque nosotros estamos en el laboratorio estudiando cosas artificiales o pequeñas porciones de la realidad, porque la naturaleza biológica es demasiado compleja. Es
es necesario que haya un pluralismo para abordarla, porque si no, vamos a tener investigaciones que son sesgadas. Por eso es que el reduccionismo, en algún sentido es malo, si es que es antipluralista. Pero cuando tenemos muchas técnicas de investigación, muchos programas de investigación que utilizan metodologías que en algunos de los sentidos que mostré son reduccionistas, ¿por qué? Porque ya dije, porque la ciencia es limitada y necesitamos reducir a ciertas causas que vamos a aislar para poder entenderlas y poder generar teorías a partir de la integración de todo esto. Es necesario que haya pluralismo, si no tenemos una ciencia sesgada. Y bueno, a mí me encanta terminar siempre con eso es lo que se llama la naturaleza mosaica del conocimiento biológico. Me encanta esta analogía de los hombres ciegos y el elefante. Es una fábula que dice que varios hombres ciegos se les dijo que fueran a tocar un elefante y que lo describieran. Por supuesto que dependiendo para el lugar que toquen del elefante, se encontraban con que el elefante tenía una naturaleza diferente. El que tocaba la cola pensaba en cuerda, el que tocaba la oreja pensaba en abanico, el que tocaba la trompa pensaba en serpiente, etc. Pero entre todos se pusieron de acuerdo y construyeron un modelo del elefante. Bueno, la biología es muy parecida. Si todos estos hombres ciegos son distintas técnicas de aislamiento causal para un mismo factor causal, nosotros tenemos aquí, el elefante sería un factor causal que sabemos más o menos cuáles son sus disposiciones en distintos tipos de sistemas. O también podrían ser distintas perspectivas estos hombres ciegos. Y aquí nosotros generamos una integración de diversas perspectivas en este elefante. Que eso es lo que pasa más o menos en biología. Si tenemos nosotros distintos tipos de sistemas in vitro, distintos tipos de experimentos que ocurren en organismos modelos, distintos tipos de todo tipo de técnicas, distintos tipos de modelos también de biología de sistemas, biología teórica y todo eso, integramos el conocimiento y obtenemos cosas como estas, que son las que aparecen en los reviews. Esto creo que lo saqué de un póster de estos que venden, del metabolismo. Así que, bueno. Esto también es importante, por ejemplo, cuando uno quiere generar políticas públicas y cosas de ese estilo, porque claro, ¿cómo podemos decir que a partir de lo que vimos in vitro, no sé, cierta sustancia podría ser tóxica, cosas así? Bueno, todas esas cosas surgen estos problemas filosóficos que es bueno tenerlos en claro. Aquí yo vi una sinopsis muy general de estas cosas, por supuesto que hay muchos tratamientos mucho más específicos respecto a todo esto, eso incluye, por ejemplo, el paper que les mostré que escribimos con Mauricio y otros más. Y bueno, no puse bibliografía. Bueno, pecado máximo no haber puesto, pero eso es lo que les quería mostrar hoy día. Antes de terminar, un rato más, a las 2:30, mi colega Aldo Filomeno va a estar presentando en la facultad, en el Instituto de Física de la Universidad Católica de Valparaíso, algo sobre leyes naturales, que es un tema totalmente distinto de filosofía de la ciencia, pero si alguien quiere seguir con filosofía, bueno, se puede pasar a esto para ver cómo son ciertos problemas de la filosofía de la física. Así que eso es lo que les quería mostrar. No les puse, o sea, se me olvidó poner una diapo con toda la bibliografía, hay mucha bibliografía, así que los invito, si alguien quiere bibliografía, les puedo pasar una lista gigantesca o cosas más específicas que les interesen, me pueden mandar un mail. De verdad me hago cargo de las cosas que digo, así que por eso dejo mi mail ahí. Eso les quería mostrar, así que bueno, como no me interrumpieron, creo que se abren las preguntas. Sí, podemos pasar a la sesión de preguntas. Sí. ¿Alguien está viendo el YouTube? Porque puede que ahí la gente ¿Alguna pregunte. duda? Yo voy a revisar el YouTube. Yo quisiera opinar una cosita quizás, que podamos opinar juntos. Por favor. No sé si los científicos estamos tan libres de estar cometiendo aberraciones, pero sí diría que en masa no, pero sí hay como ciertas escuelas, ¿no? Como psicología evolutiva, o salen papers que te dicen que de acuerdo a la forma de tu cabeza pueden saber rasgos de Sí. tu personalidad, ¿no? Cosas que reminiscen digamos, que realmente tienen ciertos pecados epistemológicos detrás de ellas. No sé qué comentario puedes tener tú sobre eso. Por supuesto que eso pasa, o sea, claro, la psicología evolutiva, por ejemplo, que ahora ha cambiado bastante, pero cuando recién comenzó tenía una serie de pecados.
Pero bueno, la frenología, que sería el otro que tú dices, eso de que ver la forma de la cabeza podría determinar ciertas cosas. Claro, bueno, en realidad sí, sesgos hay por todos lados, y por supuesto que van a salir ciertas investigaciones que van a poder estar sesgadas. Por ejemplo, yo dije que el determinismo genético prácticamente hoy no existe. Bueno, lamentablemente sí hay ciertos defensores del determinismo genético, sí hay ciertos defensores de otros tipos de determinismo. Ahora, lo importante es que muchas veces la ciencia progresa y avanza independiente de lo que ciertas personas opinen. Hay ciertos científicos que obvio que van a opinar cosas raras, de que no sé, de que en el fondo los genes nos determinan, pero yo le preguntaría a ese científico, ¿esa es su opinión? ¿O usted está viendo realmente qué podemos sacar a partir de todas las investigaciones científicas? Porque tal vez dejarnos llevar por la opinología nos va a dar una imagen horrible de lo que pasa en la ciencia. Por eso mismo yo distingo muy bien lo que es la opinología científica de lo que es la filosofía de la ciencia, porque muchas veces la ciencia avanza independiente de las opiniones sesgadas que tengan científicos individuales. La ciencia es un ejercicio comunitario, público, que es pluralista, o que hay que buscar que sea lo más pluralista posible en sentido de perspectivas diversas para poder orientar la investigación. Y bueno, de repente va a salir una que otra investigación rara o que es media dudosa, pero bueno, es parte de. La ciencia no es perfecta. No, sí, yo también diría, pero yo soy un poco menos optimista, quizás, pero coincido a grandes rasgos de que estamos en un pluralismo que es bueno, que no siempre ha sido tal, ¿no? Por ejemplo, dentro de la misma biología evolutiva se habla del tiempo del neodarwinismo, ¿no? Más totalitario, más... Y en ese sentido yo diría que aún así hoy día, aunque tenemos pluralismo, hay un partido que es más grande, por decirlo así, la UDI, si ustedes quieren, en algunos aspectos, ya hay gente que se puede enojar con esto, no es mi intención provocar. Pero, por ejemplo, el adaptacionismo en biología yo encuentro que es muy fuerte, al punto que hay veces que hay cosas que son súper estructurales, súper de evidencia, y porque no le encaja a alguien de, no, esto con una especie de adaptación por todos lados, digamos, llegan a cuestionar fuentes de información que son totalmente estructurales, confiables, no sé si me estoy explicando muy bien. Sí. Entonces hay todavía, digamos, tendencias que no son totales, pero que son mayoritarias y que yo creo que son un poco ideológicas dentro de las ciencias, digamos, ¿no? Que es natural también que surjan perspectivas distintas que estén en pugna. Eso también es natural que ocurra. Muy natural. De hecho, no sé, también ocurre que hay gente que, no sé, le gusta ver toda la biología desde ciertas perspectivas de ciertas teorías de la biología sistema. Y también hay gente que lo sigue Yo, queriendo por ver desde el punto de vista ejemplo, molecular. Eso yo pasa. soy de ese. ¿Ah, sí? Usted es un reduccionista. Totalmente Un reduccionista del reduccionista, porque ya Un no puedo reduccionista no encontrar a nadie más. intrinsecalista ni aislacionista, pero bueno. Y habría sido interesante tener al profetito acá y que se haya dado cuenta de que en el fondo contra quienes discutía eran reduccionistas de otro tipo nomás, ¿o no? No, pero en serio, o sea, básicamente ¿Puedo sí es decir cierto que algo hay yo? cierto... Sí, por favor. Hay, Bueno, yo en realidad estaba No oyendo sé qué atentamente tan... tu conversación, bien lúcida, tengo que decir, muy elegante, muy bien expuesto, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo en todos y cada uno de los puntos que tú mencionaste. ¿En Sobre serio? todo en lo que tiene que ver con la sociología de la ciencia, porque, mira, mi impresión es que la academia es, si no la más, una de las más recalcitrantes y conservadoras instituciones de la humanidad. Puede ser. Sí, porque ocurre que los científicos son seres humanos y entonces la adscripción política y la política tiene que ver con etos sociales, ¿no? La clase política, se dice ahora, es un conjunto de personas que se coligan en torno a intereses comunes y con respecto a eso entonces crean una ética, una estética y un universo de pensamiento, ¿no? Entonces, y la adscripción a ese grupo les da un lugar en el espacio social. Hegemonía.
Y se busca una hegemonía, por supuesto. Entonces la academia es terriblemente conservadora y reaccionaria. Y tampoco reflexiona en los fundamentos de sus paradigmas, rara vez. Entonces tú tienes una visión optimista. Yo estaba pensando en una frase de Einstein que leí alguna vez, en realidad, que el profesor Chalmers leyó para nosotros, la opinión que tenía Einstein sobre los científicos. Era la peor que te puedes imaginar. Yo no le confiaría a un científico en nada, Claro. porque es un personaje soberbio, arrogante, interesado en el poder, dispuesto a venderse al poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. La opinión de Einstein, me acuerdo hoy, me impresionó porque yo no sabía, en el momento que que eso lo vi, se me hizo presente en esa conversación, me sentí tan cercano a eso. Por supuesto, no estoy hablando de ninguno de nosotros en particular. Me refiero al ethos de la actividad. Porque Claro, yo bueno, tengo mayor respeto por mis colegas, me doy cuenta que ninguno de ellos es un malvado, ¿no? O que actúa egoísta o malvadamente. Es el ethos de la actividad que tiene más que ver con lo político y con lo epistemológico. Ahora, bueno, en mi opinión, la tuya es otra, por supuesto, ya nos dimos cuenta. estamos hablando de Y cosas totalmente distintas, encuentro yo. Porque claro, yo estoy considerando ciertos aspectos que son epistemológicos de la ciencia, de cómo la ciencia produce cierto tipo de conocimiento. Otra cosa distinta es cómo esta ciencia como institución se desenvuelve en sociedad. Eso es diferente, es muy diferente. Que eso es algo que también hoy en día se estudia mucho y bueno, ahí nos hemos dado cuenta de que pese a de que efectivamente hayan ciertos aspectos conservadores de la academia o haya ciertos científicos que son conservadores o que se venden a ciertos intereses, la cosa no está tan mal, diría yo. Y que muchas claro, veces... si me di cuenta, me di no, cuenta pero de eso, Gabriel, yo que tú no... piensas que no está tan mal. El tema es que yo no hablé de los temas políticos de la ciencia acá. Que eso da para otra conversación mucho más extendida sobre esos temas en particular. Acá yo hablé del tema epistemológico. De cómo esto se instancia socialmente es otro tema, que se ha estudiado mucho. Hoy en día hay mucha gente sacando libros sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver con pluralismo científico en la sociedad, con valores sociales en ciencia, con ese tipo de cosas, con política basada en evidencia, y también con lo que tiene que ver con incluso con cosas tan específicas como cuando los científicos, algunos, se venden como mercenarios a ciertos intereses y empiezan a generar estudios para poder lavar la imagen de corporaciones, para poder poner en duda si es que los cigarros producen cáncer, cosas de ese estilo también se estudian. Ahí hay una historiadora que se llama Naomi Oreskes, que se la recomiendo, que ha estudiado todos estos temas, que a lo mejor a usted le va a gustar leer, que también llega finalmente a ciertas... No, Pese a deprimente. Naomi Oreskes está también, no sé, ¿cómo se llama? Hay una filósofa que me gusta mucho a mí que se llama Douglas Heather, que también trabaja en esto de los valores en ciencia. Se lo recomiendo esa literatura, Valores en Ciencia. Si no me equivoco, el profesor Rodrigo Medel va a estar hablando la otra semana de ese tema específicamente, el ideal de la ciencia libre de valores. Porque hay un ideal, que en realidad lo tienen ciertos opinólogos y ciertos filósofos, de que la ciencia está libre de valores y que deberíamos aspirar, si es que la ciencia está dejándose llevar por valores, deberíamos aspirar a que esté libre de valores. Ese ideal es un ideal bastante idealizado y que está mal, porque en el fondo la ciencia sí necesita ciertos valores para poder desenvolverse en sociedad y para poder ejercer la autoridad epistémica que tiene y la responsabilidad que ello implica, porque la ciencia es responsable de muchas cosas como institución. Pero bueno, esos son otros temas muy distintos a los que planteé acá, que vale la pena discutirlos, pero yo creo que dan para otra charla entera. Sí. Hay preguntas en YouTube. Así. Sí. Nicolás Alarcón pregunta, una pequeña duda respecto al reduccionismo. ¿Qué rol crees que puede jugar la teleología contra un reduccionismo más fuerte, no solo ontológico, sino también metodológico, epistemológico? Buena pregunta. Mira, yo sabía que Nicolás Alarcón me iba a preguntar sobre teleología. No, aquí la teleología de verdad no la consideré como parte de la temática que estaba exponiendo acá, pero sí es un tema interesante. La teleología tiene que ver con, entre otras cosas, con todo lo que nosotros hablamos de funciones biológicas. Efectivamente, aquí yo hablé de roles causales.
Y muchos de estos roles causales que de factores causales que uno investiga, algunos de estos entran en las teorías biológicas como funciones biológicas. Por ejemplo, la función de esta molécula en este sistema es tal y tal y tal. Y ahí precisamente surge esto de la teleología, o sea, de las funciones, de la explicación funcional. Ahora, ¿qué significa que un factor causal tenga una función en un sistema? Eso ya es un tema bastante más, es otro tema filosófico mucho más grande, porque tiene que estar en un sistema, el sistema tiene que comportarse correctamente. ¿Qué significa eso? Que evolutivamente esta parte que tiene cierta propiedad se seleccionó porque hacía cierta cosa y por eso decimos que tiene una función, o es que esta parte tiene ciertas disposiciones que disponen también al sistema a actuar de cierta forma, y bueno, hay toda una cantidad de preguntas ahí, pero efectivamente lo que puedo decir es que muchos de estos factores causales entran en las teorías como funciones biológicas. No sé si eso Y, responde a la pregunta de Nicolás, espero. y otra pregunta de 1986, My Market Solgos, es el usuario de YouTube. Ya, No me perfecto. queda clara la relación entre pluralismo epistémico y verdad. ¿El pluralismo implica que dos explicaciones o afirmaciones contrarias o contradictorias puedan ser ambas verdaderas? Si no es el caso, ¿cómo distingues pluralismo de relativismo epistémico en biología? Yo no hablé de verdad en ningún momento. Si no es que no crean la verdad, pero filosóficamente hablar de verdad es complicado. ¿Qué es la verdad? La verdad tal vez está en los sistemas biológicos tal cual ocurren en la naturaleza. Sin embargo, en el laboratorio nosotros tenemos acceso a conocimiento muy estable, sólido, replicable y robusto sobre ciertos tipos de factores causales. Tal vez podríamos decir que esas cosas son verdad, pero también tenemos acceso a la integración de conocimientos locales. O sea, yo integro lo que pasa, no sé, cuando veo que el ADN tiene cierta carga eléctrica, no sé, negativa. Yo puedo utilizar esa carga eléctrica negativa en este sistema experimental, en este otro, en este otro, en este otro. Entonces yo digo, la carga eléctrica es robusta. Prefiero hablar de que es robusta, prefiero hablar de que dudar de ella conlleva dudar de muchas otras prácticas, de muchas otras teorías, hablar de que es verdad. Porque verdad en realidad no es que tenga problemas con la verdad, tengo problemas con el tratamiento filosófico de la verdad, que en el fondo nos lleva siempre a, no sé, a discusiones bizantinas raras que en el fondo nos sacan de la práctica científica y nos llevan por otro terreno. Pero en el fondo, cuando yo estoy hablando de pluralismo, estoy hablando de diversas perspectivas para poder estudiar, por ejemplo, un mismo sistema. Y esas diversas perspectivas no tienen por qué estar necesariamente en contradicción. Para que estén en contradicción, tendría que haber algún punto de comparación que nos permita decir que están hablando de lo mismo y que son incompatibles entre ellas. Pero, por ejemplo, cuando yo decompongo causalmente una célula en en sus redes metabólicas, en su red de transducción de señales, en su estructura de los organelos y en muchas otras formas, probablemente esas no van a estar en contradicción entre ellas. Entonces, claro, no es un relativismo lo que estoy planteando, porque tampoco es que cualquier científico pueda ir y plantear exactamente lo que quiere y decir que los sistemas biológicos son así, así como a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque básicamente hay ahí un mundo material que está resistiendo a eso. Estamos interaccionando con el mundo. Entonces no podemos llegar a inventar cualquier cosa. Eso de que todo el conocimiento científico es construcción social, no es así. Hay cosas que son construidas socialmente, los modelos y todo eso, pero están totalmente, están totalmente constreñidos y restringidos a lo que podemos nosotros interaccionar con el mundo. Eso da para mucho más en realidad, pero claro, o sea, yo no hablé de verdad acá. Podría haber hablado de verdad, pero la presentación tal vez habría quedado un poco más, no sé, un poco menos accesible. Y yo prefiero hablar de robustez, prefiero hablar de solidez, prefiero hablar de adecuación, prefiero hablar de ese tipo de cosas. No es que no crean la verdad, es que filosóficamente tal vez son más útiles estos otros conceptos para dar cuenta de la práctica experimental. Eso. Profesor Álvaro Clavi tiene la mano Hola, levantada. hola Gabriel, gracias por la presentación, muy interesante. Y hola a todos los colegas. La verdad es que a mí me queda absolutamente grande este tema. Yo voy a hablar desde la práctica del científico, en mi completa desconocimiento de hacer explícito lo que tú has hecho. Pero
me preguntaba yo que si este aislamiento causal, ¿cuándo deja de tener pertinencia para la comprensión de lo vivo? Excelente pregunta. Porque en definitiva uno puede hacer todas estas cosas que tú dices y enfocarse en problemáticas aisladas y mirar la propiedad particular, etcétera, pero está, no sé, puede no tener ninguna relevancia en el ser vivo, digamos, en lo vivo. Entonces, quería, no sé, preguntarte en realidad si es que esto ha sido de alguna manera, eso en principio preguntar eso, pero además, si es que la comprobación empírica de la incorporación teórica de esa observación en la teoría es el instrumento para darle validez. En definitiva, no sé, voy a decir algo, yo estudio la enzima A, tiene ciertas propiedades a ciertas temperaturas, etcétera, etcétera, y entonces yo no sé si eso es pertinente para lo vivo, ¿sí? Pero la integro esa información dentro de una teoría, y luego tengo que hacer a ver si es que es pertinente. Entonces, ¿cómo pongo a prueba esa pertinencia del dato, de ese factor causal, digamos? Está súper buena la pregunta. De hecho, en un párrafo de este paper que escribimos con Mauricio, la abordamos. Y nos ponemos en el caso de qué pasaría, por ejemplo, si yo sintetizo una molécula que yo sé que no existe, o hasta ahora se ha visto que no existe nada similar en la naturaleza, y tomo una enzima, y veo que esta molécula, no sé, me inhibe a la enzima, alostéricamente. Puede pasar, las enzimas son grandes y tienen varios lugares donde se podría meter algo totalmente artificial e inhibirla. Yo podría describir toda esa inhibición, podría describir las constantes de inhibición, el mecanismo de inhibición, por esa molécula que no tiene ninguna relevancia biológica de acuerdo a lo que yo sé de la biología. Podría hacerlo. Y estoy efectivamente aislando un factor causal. Estoy aislando un factor causal que tiene que ver con la inhibición por esta molécula nueva a esta enzima. ¿Tiene alguna relevancia biológica esto? Probablemente no, o sea, porque si sabemos que esa molécula no tiene nada que ver con las cosas que están en el ambiente de la bacteria, por ejemplo, de la cual es parte esta enzima, entonces yo puedo decir, no, toda esta investigación que hice no tiene ninguna relevancia biológica. Pero, ¿qué es lo que entra ahí? Entran presuposiciones que están dadas por teorías que ya tengo disponibles. No, pero Y tiene relevancia científica. Pero tiene relevancia científica. la Sí. pregunta es si tiene relevancia para comprender el funcionamiento de lo vivo. Si esa es la motivación final. Eso es lo que estoy diciendo, que en el fondo todo eso está en lo que nosotros llamamos constraint action, o sea, cómo es que las teorías restringen qué tipo de intervenciones uno hace en un laboratorio. Las teorías de alguna manera restringen qué tipo de causas son las que nosotros vamos a aislar para poder entender la biología. Y en ese sentido, esta molécula que no tiene nada que ver con la biología, según lo que nosotros ya sabíamos de antes, yo podría describir cómo es que inhiben a la enzima. Pero ¿qué pasa? O sea, eso en un programa de investigación para entender la bacteria en su ambiente no va a servir. Pero ¿qué pasa si esta es una bacteria patógena y esta molécula nos permite matar a la bacteria o inhibir su crecimiento de forma bastante específica? Ahí sí adquiere relevancia. Pero porque estamos utilizando otras teorías para restringir nuestra acción en el laboratorio. Entonces, efectivamente, sí, o sea, las teorías juegan un rol súper importante, teorías bastante bien articuladas juegan un rol importante en decirnos qué tipo de aislamientos causales van a ser relevantes para poder entender la naturaleza biológica, en algún sentido. Y por otro lado, efectivamente, cuando nosotros tenemos una teoría, esa teoría también nos va a dar ciertas preguntas. Por ejemplo, un ejemplo de lo que tal vez pueda responder la pregunta es cuando uno tiene, no sé, cuando uno toma una arquea nueva, se secuencia, nosotros vemos todas las secuencias de sus genes y nosotros le asignamos a esas secuencias ciertas actividades enzimáticas porque tienen homología con ciertas enzimas ya conocidas. Después generamos un modelo del metabolismo de la arquea. Generamos una teoría. Bueno, esa teoría, ¿cómo se puede poner a prueba? Bueno, purificando las enzimas y viendo si tienen la actividad. Tratando de generar cultivos de la arquea y viendo si de acuerdo con el metabolismo que se le determinó se comporta como tal. Y así el conocimiento va iterándose. Entonces, efectivamente,
tratando de responder a tu pregunta, efectivamente, las teorías biológicas restringen la acción experimental de acuerdo a lo que nosotros vamos a considerar de alguna manera biológicamente relevante. Y por otro lado también nosotros ponemos a prueba estas teorías generando preguntas que se pueden responder a partir de procesos de aislamiento causal. Y bueno, este proceso de iteración, que en realidad no es que una advertencia, no es que estas cosas que nosotros exponemos en este paper ocurran en este orden. Todo esto está pasando a la vez. Esto es una separación que hicimos con fines netamente analíticos de entender distintos aspectos de la producción de conocimiento experimental. Distintos aspectos. Pero bueno, no sé si respondí. Espero haber respondido, porque la pregunta está muy buena. Sí, no, de verdad que no sé si tenía una respuesta siquiera, porque es desde la ignorancia, así que gracias de todas formas. Oye, perdón, que un comentario más. El año pasado expuse en un congreso de filosofía, expuse un tema de proteínas, porque también me estoy metiendo en filosofía de las proteínas, es un tema más estrambótico todavía. Bueno, la cosa es que yo decía que claro, que una proteína, de verdad nosotros conocemos muy poco de ellas, conocemos cuál es la estructura plegada que adquieren en un medio acuoso, similar en cuanto a pH, temperatura y todo eso, ¿cómo se llama esto?, al que tienen adentro del organismo. Pero que si uno sintetiza una proteína, no sé, en alcohol o la sintetiza en otro, generalmente podría generar estructuras estrambóticas que no tengan ninguna relevancia biológica. Ahora me preguntaron, oye, ¿cómo sabemos que una estructura de proteína es estrambótica y no es relevante biológicamente? ¿A dónde está el límite para eso? Bueno, eso también está determinado por muchas teorías que nos dicen cuáles son las estructuras no estrambóticas de una proteína, pero podría resultar que una estructura que se creía estrambótica sea biológicamente relevante en algún momento. Y ahora que sabemos que hay proteínas intrínsecamente desordenadas, bueno, parece que las cosas pueden ser posibles, pero bueno. Genial. Hay otra pregunta en YouTube por Rodrigo. ¿Qué argumento se puede dar a un creacionista respecto a la construcción epistemológica de las ciencias? Buena pregunta, pero no sé si la puedo responder a partir de esto que he mostrado acá. Pero Claro. se puede responder desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las virtudes teóricas, por ejemplo. O sea, pero esto ya es totalmente ajeno a mi charla. O sea, habría que ver cuáles son las virtudes teóricas explicativas de una hipótesis creacionista. Efectivamente, una hipótesis creacionista nos puede mostrar cómo es el mundo, o sea, nos puede explicar de alguna manera que hay un creador que creó el mundo tal cual lo conocemos. Pero la fuerza explicativa que tiene esa hipótesis es nula, ¿cómo se llama esto? Eso que está creando ahí no colabora explicativamente con ninguna otra teoría. En el fondo bueno, eso ya es otro tema. Hay una charla que di hace poco, no me acuerdo donde tomé como ejemplo el creacionismo, de hecho, y mostré que era una teoría muy poco virtuosa. Es una teoría, sí, pero es malísima. Pero eso ya queda totalmente fuera de esta charla que di acá. Así que podría mandarme un mail y le puedo mandar bibliografía de eso. O si encuentro el video de esa charla que di en alguna parte. Bueno, sí, Rodrigo dice que claro. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios Hola, o desacuerdos, ¿o sí? yo sí quisiera hacer Isca. una pregunta. Sí, hola, hola a todos y todas. También un poco desde la ignorancia, pero yo siento que en estas, como que percibo una ausencia en estos razonamientos, que tiene que ver con las preguntas. Porque en el fondo cuando uno habla como de relevancia, ¿cierto? O de pertinencia, o de priorización, ¿cierto? De cuál efecto, de cuáles relaciones causales son más relevantes o más importantes, o cuáles son capaces de explicar por sí sola una mayor proporción de un fenómeno, ¿cierto? Todo eso es como que aparece incluso en esta explicación muy, muy buena que nos diste, aparecen como si uno pudiese medir relevancia de manera absoluta. No Y uno podemos. siempre mide relevancia o este tipo de cosas respecto de una pregunta. Entonces yo me estaba pensando, o sea, que uno no debiese tener solamente una muy buena claridad respecto como del aislamiento causal o de qué es lo que estoy
yo, ¿cierto?, analizando, sino que en el fondo uno necesitaría tener la misma rigurosidad y la misma forma de explicitar en realidad cuáles son las delimitaciones epistemológicas de lo que quiero explicar, porque en el fondo es ahí donde, ¿cierto?, yo puedo encontrar relevancia, algo es relevante para algo, que efectivamente antes el doctor Glavich lo dijo muy bien. O sea, el ejemplo que tú hiciste sobre la proteína inexistente puede ser, o sea, es relevante biológicamente, y uno dice relevante biológicamente porque uno puede, o sea, imaginar como 300 fenómenos en los cuales eso podría ser relevante, y otros 300 en los cuales no es relevante. Entonces, ¿dónde está la pregunta? ¿Cierto? ¿Dónde está el análisis como filosófico de cómo se plantean las preguntas o cómo se delimitan los fenómenos a estudiar? Que yo encuentro que en el fondo determinan muchas de estas cosas, determinan qué tan reduccionista eres, determinan qué tan relevante es lo que estás mirando, determinan qué tanto aislamiento estás haciendo y así sucesivamente. Entonces, eso. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. La pregunta por las preguntas. Sí, efectivamente las preguntas surgen en varias partes. O sea, implícitamente acá en todo lo que dije está lleno de preguntas que se hacen los científicos y las científicas respecto a qué tan relevante es hacer un experimento u otro, cuál es el experimento más relevante, cuál es la mejor teoría para poder explicar ciertos fenómenos. Y respecto a eso, por ejemplo, en el caso de la molécula ficticia que no existe en la naturaleza y que yo puedo describir cómo inhibe una enzima alostéricamente en un sitio que solamente esa enzima tiene, que ni siquiera es homólogo con las enzimas de la misma familia, pero lo tiene ahí, por algún motivo, porque claro, las proteínas pueden tener sitios para cualquier cosa en principio. Claro que uno, dependiendo de la pregunta que uno se haga, o del programa de investigación donde esté situado, si eso va a ser relevante o no. Por eso dije que el programa de investigación es preguntarse respecto a cómo es que la bacteria crece y se desarrolla, la bacteria que posee esta enzima, crece y se desarrolla en su medio ambiente, donde ha evolucionado. Claramente no va a ser relevante tal vez preguntarse cómo es que una molécula que no está presente ahí inhibe esa enzima. Pero, tal vez, hay casos donde sí es relevante, como bien dijiste, porque podría yo usar esa molécula para poder estudiar in vitro otras propiedades causales de la enzima que sí son relevantes. Podría usar esa molécula para inhibir la enzima artificialmente, para manipular la bacteria, por ejemplo, para poder investigar su metabolismo. Ahí sí es relevante, pero como herramienta epistémica. De hecho, acá un paréntesis, el año antepasado estuvo aquí el profesor, no me acuerdo si fue el antepasado o el pasado, el profesor Kenneth Waters, que es uno de los expertos en este tema de la causalidad en sistemas biológicos y cosas así, y él nos contaba una cosa muy interesante, porque él tiene una teoría de que en el fondo la importancia de la biología molecular para la biología contemporánea no es que la teoría de la biología molecular nos permita explicar gran parte de la biología contemporánea. La teoría de la biología molecular nos permite explicar, y de la genética molecular en general, nos permite explicar muy poco, solamente fenómenos genéticos moleculares. Pero nos brinda una herramienta enorme para poder generar mutaciones, para poder intervenir en sistemas biológicos y poder responder preguntas de muchas otras perspectivas distintas y muchos otros tipos. Entonces, muchas veces cuando se usa la manipulación genética, no se están respondiendo preguntas que vienen de la biología molecular, sino que se están respondiendo preguntas que vienen del desarrollo, del metabolismo, que vienen de muchas áreas diversas, pero estamos usando como herramienta el gen y la manipulación de este. Eso es algo relevante. Y aquí en este caso, en esa molécula que no existe en la naturaleza, que yo la inventé precisamente para inventar una molécula que no existiera en la naturaleza y que descubrí que inhibe una enzima alostéricamente, yo la puedo usar como herramienta epistémica para poder aprender sobre otros aspectos del metabolismo o de la enzima. O incluso, si es que esa bacteria, por ejemplo, fuera un patógeno o un contaminante, yo podría usar esta molécula para poder, no sé, curar enfermedades, pero ahí ya nos estaríamos moviendo a otro programa de investigación que tiene otro tipo de preguntas que tienen que ver con, y otro tipo de utilizaciones ya más prácticas que tienen que ver con eliminar una bacteria porque está causando problemas. Así que muy buena la pregunta sobre las preguntas y espero que haya dejado claro y espero que te haya respondido, eso es lo más importante.
Genial. Dedito para arriba. Bueno, yo creo que si no hay más consultas, creo que estamos llegando al final ya, 1:45. Oh, Así que le agradecemos a Gabriel por el grandioso seminario que dictó hoy día. Siempre es entretenido escuchar toda esta visión de la ciencia que, como Gabriel decía, los científicos muchas veces lo hacemos implícito, pero el momento cuando alguien te lo hace saber explícito, puedes razonar y puedes mirar desde otra perspectiva el cómo haces el qué hacer. Y eso enriquece. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el próximo muchas seminario. gracias a mí por haberme invitado. Los dejo invitados al próximo seminario, que no sé cuándo, el próximo miércoles. Y lo otro también, voy a estar hablando sobre método científico en estos talleres que se están haciendo en el marco del doctorado. Se enterarán oportunamente. Así que ahí voy a hablar de otro tema, nada que ver. Método científico. ¿Existe el método científico? ¿No existe? Da lo mismo preguntárselo. Bueno, no importa, eso vamos a hablar ahí. Ok. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, chao.